Muy buenas tardes a todos los que nos siguen. Mi nombre es Nicolás Jurasek. Yo soy abogado, soy asesor de la Cámara Nacional de Comercio, pertenezco específicamente a la Comisión de Comercio Electrónico y Productividad Digital. Agradecer, ¿cierto?, de corazón, ¿cierto?, toda esta invitación y por darme la oportunidad de compartir con ustedes un tema tan relevante, ¿cierto?, como es el comercio electrónico y esperar, ¿cierto?, que toda la exposición les sirva de sobremanera para poder hacer crecer su negocio, en especial las pymes, con la importancia que estas tienen para nuestro país, no solo desde el punto de vista de la productividad, sino también con respecto a la empleabilidad, ¿cierto?, en un momento tan difícil por la cual está atravesando Chile, en especial con el tema de la pandemia. Antes que todo, ¿cierto?, me gustaría hablarles sobre por qué vamos a tomar el tema del e-commerce, qué tan importante es en Chile, ¿cierto? Y de esta manera poder introducirlo, ¿cierto?, en todo lo que es el tema regulatorio. ¿Qué es lo que existe hasta el momento? ¿Cuáles son los derechos que a ustedes les asiste como compradores, ¿cierto?, asimilándolo a su papel como consumidores? Y también empezar a adelantarle un poquito, ¿cierto?, cuáles son los desafíos que tenemos con nuestro país y cuáles son las distintas leyes, ¿cierto?, que van a fortalecer a los consumidores y cuáles son los derechos que ustedes van a tener también ustedes, ¿cierto?, como compradores. Y no solamente lo veo desde el punto de vista de consumidor, sino también en materia de datos personales, que es un elemento que hay que tomar muy en cuenta a la hora de realizar una determinada compra por medio de una plataforma electrónica. Y también vamos a entregarles algunos tips, ¿cierto?, con respecto a la ciberseguridad. Obviamente todo esto muy en boom también a propósito de los distintos acontecimientos que ha ocurrido en el sector bancario, ¿cierto? Hace 2 años con el Banco de Chile y ahora con respecto al Banco Estado. Vamos a ver un poquito de antecedentes, ¿cierto?, para poder, como les dije, poder adentrarnos y tomar la real importancia de lo que es el e-commerce en Chile. El e-commerce, ¿cierto?, es una realidad que está instalada en Chile hace mucho tiempo. Es una tendencia global que en el caso particular de Chile se traduce en ventas que superan los 7.000 millones de dólares el 2019 y que con respecto al año anterior, al 2018, fue 5.200. Es decir, podemos ver una alza significativa, ¿cierto?, en las compras de bienes por medio de esta plataforma, lo que ha superado, ¿cierto?, no solamente las expectativas del punto de vista económico y de ingresos, sino también que deja una tranquilidad a nuestro país en que los chilenos estamos confiando, ¿cierto?, en estas plataformas, lo estamos asimilando a nuestras vidas, estamos adquiriendo nuevas habilidades digitales que nos permiten, ¿cierto?, digitalizar nuestro negocio y poder hacerlo crecer de sobremanera. Habían muchas brechas, ¿cierto?, como por ejemplo la desconfianza que existía en materia electrónica, ¿cierto? Básicamente dado por un tema generacional, vale decir, todo lo que no podía tocar, todo lo que no podía palpar, yo no lo compraba. Finalmente todo esto era un acto de buena fe, de confianza con los distintos proveedores en materia de comercio electrónico y que afortunadamente se ha ido superando de buena manera. Hoy, ¿cierto?, como se estima básicamente que un 6% de las ventas del comercio minorista se hacen a través de canales remotos, ¿cierto? Y en este sentido estamos muy, pero muy por sobre encima, ¿cierto?, de la media latinoamericana, que es de un 3,5, aunque todavía estamos bajos, ¿cierto?, con respecto a otros países como Estados Unidos, donde hoy prácticamente un 10%, ¿cierto? Es decir, 1 de cada 10 personas realizan todas sus compras. Ya ha sido superado, ¿cierto?, el tema de la sectorización, ¿cierto?, de las actividades que estamos haciendo por comercio electrónico. Antes realizábamos envíos de correo electrónico, ¿cierto?, en materia corporativa. Después fuimos avanzando, ¿cierto?, a las transferencias bancarias. Hoy por hoy, ¿cierto?, estamos haciendo prácticamente todo por internet, todo por plataformas electrónicas. Incluso, ¿cierto?, se ha superado en temas, por ejemplo, del supermercado, sin perjuicio obviamente que se ha ido acrecentando por la pandemia,
pero la gente hoy por hoy ocupa plataformas, confía, ¿cierto?, en distintos intermediarios tecnológicos para poder realizar su diario quehacer. Y una de las cosas que mejor lo ilustra es el fenómeno, ¿cierto?, el boom que existe a propósito de los Cyber Day, que si ustedes lo recuerdan, partió, ¿cierto?, partió siendo un solo día. Hoy ya son 3 días, se viene promocionando con bastante anterioridad. La gente, ¿cierto?, el consumidor ha tenido una mayor información, es más responsable en sus decisiones de compra. Ya, por ejemplo, ha realizado, realiza con semanas de anticipación, ¿cierto?, un análisis comparativo del mercado para ver las reales ventajas comparativas que ofrece el Cyber Day. Y muchas veces dicen, oye, ¿sabes qué? Esto no es una real oferta, y tenemos una ciudadanía mucho más empoderada, ¿cierto?, que se ve además acrecentada esa comunicación de las decisiones por las redes sociales, lo que evidentemente pone a la ciudadanía en una especie de observatorio, ¿cierto?, con respecto a la responsabilidad que cumplen los proveedores, ¿cierto?, a propósito también del retail en el tema de la pandemia. La ciudadanía es muy dura, ¿cierto?, al momento de tener que juzgar a una empresa proveedora cuando no entrega, ¿cierto?, un determinado bien, cuando lo entrega fuera de un plazo, cuando existen problemas en los medios de pago. Bueno, dicho esto, la Cámara Nacional de Comercio, a la cual represento, ¿cierto?, ha realizado constantes estudios, ¿cierto?, con materia de comercio electrónico, y señaló en uno de sus estudios que durante el primer semestre del 2019 los pagos online, ¿cierto?, que toma en consideración los pagos a partir del pago de tarjeta de crédito y débito a través de Internet, aumentaron un 32,9% real anual respecto a la mitad del año anterior, del 2018, lo que es una muy buena noticia, ¿cierto?, por las razones que anteriormente hemos expuesto. Los números obviamente son muy contundentes y demuestran el importante posicionamiento que tiene el e-commerce chileno, que por las razones que también le exponía, una ciudadanía más empoderada, una legislación que está cada vez más avanzando, ¿cierto?, hacia el e-commerce. Podríamos llegar a decir que Chile está en una etapa más o menos madura en comparación a sus vecinos y a los demás países de la región, pero obviamente tomando en consideración que tenemos mucho que avanzar. Existen, si bien, por ejemplo, como dato anexo les puedo decir que cerca de un 80% hoy tiene acceso a Internet según los datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero evidentemente tenemos que avanzar a reducir esas brechas digitales que están dadas por distintas razones, como razones geográficas, como razones económicas, culturales, educacionales, y también por brechas generacionales. O sea, nuestros adultos mayores hoy obviamente todavía no tienen la digitalización dentro de su ADN, y muestra de ello, ¿cierto?, lo pudimos ver a propósito del retiro del 10% del FP, donde si bien la mayoría de las administradoras de fondos de pensiones ofrecían, ¿cierto?, hacer los trámites online, las personas aún desconfiaban, ¿cierto?, o no sabían, o necesitaban la ayuda, por ejemplo, de su hijo, nieto, etcétera, para llevar a cabo el proceso. Y obviamente ustedes lo han escuchado mucho, y qué pasó en pandemia. Evidentemente la pandemia nos empujó, ¿cierto?, a la digitalización de manera obligada, y cuando creíamos que no estábamos preparados, en verdad sí lo estábamos, sin perjuicio obviamente con los muchos reparos que podrían haber, como por ejemplo la entrega por parte de las empresas a sus colaboradores o trabajadores de los insumos necesarios, ¿cierto?, para realizar una labor de telemática, ¿cierto? Y en ese sentido también han habido muchas quejas con respecto a los servicios de los ICP o de las empresas que prestan servicios de acceso a Internet. Pero obviamente todo eso se va a ir mejorando en el camino. La legislación también se está haciendo un poco cargo de eso, ¿cierto? Y de anécdota les puedo contar que en el Congreso se está tramitando proyecto de ley para establecer a Internet como un servicio público, ¿cierto?, de telecomunicaciones, y eso en la práctica significa que las empresas ya no van a poder hacer ese análisis de mercado, ¿cierto?, para poder
prestar un determinado servicio, como por ejemplo las zonas rurales, digamos, el volumen de gente no va a ser un elemento a analizar para que una empresa llegue y preste de manera suficiente y óptima un servicio de acceso a Internet. En otros países, acceso a Internet ya está siendo considerado prácticamente como un derecho humano, básicamente porque no podemos realizar nuestro diario vivir, nuestros derechos fundamentales más básicos, como el de la salud, sin ir más lejos. Hoy por hoy, ¿cierto?, en las zonas más alejadas, en países de mayor desarrollo, la telemedicina es una realidad. Y la pandemia, ¿cierto?, obviamente, como les decía, nos ha empujado a lograr esta digitalización de manera un poco obligada, y las cifras fueron muy optimistas. O sea, el producto de la digitalización, ¿cierto?, por parte de la ciudadanía, las cifras más optimistas decían que esta iba a aumentar en materia de e-commerce, ¿cierto?, entre un 15 y un 25%. Y como pueden ver en la presentación, este creció en un 214%. Imagínense lo que eso significa, la magnitud, digamos, que significa las compras, obviamente obligado por las circunstancias, pero también se puede dar una segunda lectura, y es que la ciudadanía, la sociedad chilena confía, ¿cierto?, cada vez más, lo tiene más asimilado el tema de la digitalización para sus operaciones diarias. Sin embargo, hay muchos desafíos, como les decía, hay muchas brechas de carácter digital, económica, educacional y también geográficas que nos permiten todavía ver hacia adelante y decir, bueno, aún nos falta digitalización, aún nos falta educación. En el tema de la educación en particular, ¿cierto?, podemos ver que temas como ciberseguridad, como el uso responsable de la computación en general y de las redes sociales y cualquier otra plataforma que a ustedes se les pueda ocurrir, no están en una malla curricular, ¿cierto?, de colegios de enseñanza básica, media, universidades o institutos de educación superior, ¿cierto? Entonces, el primer desafío es avanzar hacia esa digitalización, perder los miedos, ¿cierto?, a la digitalización, y que básicamente pasa por un tema también generacional, como les decía anteriormente. Las grandes empresas, ¿cierto?, obviamente hay una brecha económica, financiera, que a estas les ha permitido, ¿cierto?, una nueva forma de vender, mientras que las pymes recién están comenzando en este camino. Obviamente la estructura de costos no les permite tener como preocupación la digitalización, mucho menos ahora en tiempo de pandemia. Entonces aquí donde hay un desafío de país, donde tiene que intervenir, ¿cierto?, las distintas alianzas públicas y privadas, ¿cierto?, para poder soslayar este escollo, digamos, que es el analfabetismo digital, ¿cierto? Y obviamente poner recursos para lograr que estas empresas, ¿cierto?, las pymes, puedan adaptarse y generar empleo en la economía, que es uno de los mayores valores agregados que tiene la pyme, es la empleabilidad. Ustedes lo saben mejor que nadie. Los proveedores, ¿cierto? También esto instala una obligación, como les decía anteriormente, de cumplir con las expectativas de los consumidores, y esto se refiere a los tres temas que voy a abordar, que es materia de seguridad de las operaciones, muy en boga a propósito del tema de los bancos, como les decía, en la protección de los datos personales. Datos personales hoy por hoy es algo que, ¿cierto?, está posicionado en la ciudadanía como una preocupación. ¿Por qué, cierto, una determinada empresa a la cual no le entregaba mis datos personales, cuentan con ellos? Llamar al tratamiento responsable de esos datos, ¿cierto? Los datos personales hoy por hoy son el nuevo petróleo, como se dice, ¿cierto? Prácticamente una empresa que no realiza tratamiento de datos personales está totalmente fuera del mercado, está en offside, ¿cierto?, como diríamos en el fútbol. Y también ha puesto un nuevo desafío a los consumidores, ¿cierto?, en la protección de sus derechos. Muchas veces ustedes realizan distintos tipos de compra y se dan cuenta que la empresa proveedora o se atrasa en la entrega, ¿cierto? O muchas veces se paga y se ocupan los más distintos argumentos para justificar de alguna manera el incumplimiento de la obligación, como podría ser que
muchas veces les ha tocado a ustedes probablemente, esto ya no está en stock, ¿cierto? Y en ese sentido también hay que reconocerle, ¿cierto?, al gobierno que por medio del Ministerio de Economía está avanzando en un nuevo reglamento de comercio electrónico que va a tratar de superar y tratar de proteger al consumidor frente a estas situaciones, tratando, ¿cierto?, un poco de equilibrar esa asimetría que muchas veces existe tanto en información como en poder de negociación entre los proveedores y los consumidores. Han habido avances en proyectos de ley que se tramitan al Congreso, como el proyecto de ley de consumidor, ¿cierto? Que les voy a explicar más adelante, ¿cierto? Cuando veamos el tema de consumidor, cuáles son lo que viene, cuáles son los nuevos desafíos, cuáles son las oportunidades que existen que tienen ustedes como potenciales compradores, ¿cierto? Por medio de plataformas digitales, y el proyecto de ley de datos personales, ¿cierto? Que nos le obliga a las distintas empresas a subir sus estándares de protección en el entendido, ¿cierto? Y que ya se entiende por parte de los ciudadanos que los datos forman parte de su esfera más privada, de lo que quieren proteger, ¿cierto? Y le exigen, ¿cierto?, a las distintas empresas y también al Estado un tratamiento más responsable. Así también en materia de compra de manera más específica, ¿cierto? Han habido significativos avances en materia de responsabilidad de los bancos por fraude y robo de tarjeta de pago. No sé si están al tanto, pero obviamente tenemos una ley, ¿cierto?, que salió publicada este año, que obliga, ¿cierto?, a la banca en caso, por ejemplo, de ataques de ciberseguridad, y que básicamente cuando le extraen fondos, existe una obligación por parte del banco de restituir, si es en forma prácticamente inmediata, con la sola petición de la persona afectada, cuando esos montos son de 35 UF, y si el monto es superior, bueno, se tiene que investigar, pero en ningún caso se puede restituir más allá de 7 o 10 días. No recuerdo bien específicamente el plazo, pero obviamente es una garantía, es una tranquilidad que tienen todos los usuarios de la banca, ¿cierto? En especial las pymes, ¿cierto?, por los cuales dependen toda su estructura de pagos, ya sea de sueldo, con proveedores, etc. Falta pendiente, obviamente, mucho recorrer el tema de fintech, ¿cierto? Que para los que no sepan, fintech es una forma alternativa de la banca, ¿cierto? Lo que de alguna manera abriría la competencia y le traería, ¿cierto?, a las pymes una forma de financiamiento más flexible, ¿cierto? No con todas las exigencias que muchas veces pone la bancarización en Chile, como para el tema de las cuentas corrientes, especialmente para las sociedades, ¿cierto? Y también la reforma de los sistemas de pago, que hoy por hoy tenemos un sistema de pago de 3 partes. Esto está muy relacionado con el tema de Transmac, ¿cierto? Hoy por hoy existe una estructura de 3 partes, que es de comercio, adquirente y el banco, y hoy se va a poner, ¿cierto?, va a aparecer un cuarto actor, que es el emisor, los emisores de la tarjeta de crédito, para que entiendan, ¿cierto? Estamos hablando de Mastercard, de Visa. Entonces, este nuevo actor va a permitir una apertura de la competencia, y también va a poder, va a ir en directo beneficio de las pymes, en especial en todo lo que se refiere a la baja de gastos y de costos que significan las transacciones de manera online. Nos vamos a ir al primer punto, ¿cierto?, que es consumidor, que es uno de los grandes desafíos, y que a ustedes, digamos, como compradores, los posiciona directamente como consumidores. Y esta es básicamente, existe un principio que rige, digamos, para todo esto, y que es: ustedes tienen como consumidores el derecho a una información veraz, oportuna, sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ello. Esto es de verdadera importancia, básicamente, porque al momento en que ustedes realizan una transacción, a través de distintas plataformas, tienen que revisar los términos y condiciones. Yo sé que esto de consejo es muy de abogado, ¿cierto? Y que muchas veces las empresas proveedoras les ponen términos y condiciones que son de 30 páginas, que son una lata, y obviamente en esta época de la inmediatez, justamente por la digitalización, queremos lograr
todo de manera muy rápida y le restamos importancia, pero es súper importante este consejo, por muy repetido y trillado que pueda llegar a sonar, porque es necesario entender el servicio finalmente que el que estamos contratando. Muchas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado en mi experiencia profesional representar justamente a intermediarios que lo único que hacen es poner a disposición la plataforma para juntar, ¿cierto?, a un vendedor que quiere vender algo y a un comprador obviamente que quiere comprar algo. Entonces el comprador muchas veces se ve frustrado en sus expectativas y dice, bueno, oiga, yo pagué un sobreprecio, pero en verdad, ¿cierto? El precio no correspondía, por lo tanto le exigen al intermediario un poco la restitución, haciéndolo responsable, lo que muchas veces no es así. Yo cuando me ha tocado dar charlas, por ejemplo, en el Congreso o ante los mismos tribunales de justicia, trato de simplificar un poco esto, señalando que el intermediario es como un diario, ¿cierto? En el mundo análogo. Entonces el diario muchas veces pone avisos de ventas de automóviles, y si uno compra un automóvil a partir, ¿cierto?, del aviso de un diario y el auto sale malo, muchas veces, ¿cierto?, o sea, a la persona no se le ocurriría, digamos, en su actuar demandar al diario porque el auto le salió malo, sino que justamente al vendedor. Bueno, esa misma similitud la trato de llevar al mundo digital, y muchas veces, por ejemplo, plataformas como, bueno, no sé si Yapo, en el caso chileno, o Mercado Libre en el internacional, tienen un nivel de responsabilidad tan alto. Eso no quita, ¿cierto?, que las empresas, obviamente, para lograr una mejor fidelización, se están comprometiendo cada vez más, ¿cierto? Por ejemplo, hoy Mercado Libre eh, ya interviene en distintos, por ejemplo, eh, etapas de la cadena productiva. Ya no solamente es la plataforma, sino que es la persona, por medio de su empresa, por ejemplo, Mercado Pago, está encargado de agregar el pago y garantizar la seguridad del pago del mismo, o de mercado envío. O sea, ya participa en 3 de las muchas etapas que significa la compra por medio de una plataforma online. Entonces, eh, es necesario recalcar, ¿cierto?, que tienen que revisar los términos y condiciones para entender el servicio que está ofreciendo el proveedor, las condiciones, ¿cierto?, para el día de mañana, ojalá que nunca se quiera, se vean enfrentados a un litigio y tengan las herramientas suficientes para poder enfrentarlo de la mejor manera, ¿cierto? Eh, Uno de los aspectos que me gustaría destacar en materia de consumidor, y que probablemente a ustedes les ha tocado mucho, es el derecho al retracto, ¿cierto? Ustedes, que básicamente es el arrepentimiento con determinada compra. Y hoy por hoy, ¿cierto?, nuestra legislación, la ley del consumidor, ¿cierto?, establece que ustedes le pueden poner término unilateralmente al contrato en el plazo de 10 días, contado desde la recepción del producto o, ¿cierto?, desde la contratación del servicio, ya antes de la prestación en el caso del servicio. Obviamente, si el servicio está prestado malamente, ¿cierto?, podríamos retractarnos. Ya eso correspondería a otra figura, si es que el servicio fue mal prestado, pero ya no sería retractación. La excepción actual, ¿dónde está? Precisamente en estas compras online, ya en el entendido que ahí podrían haber productos de distinta naturaleza, ¿cierto? El, el derecho a retracto no va a operar si es que así lo quiere el proveedor, ¿cierto? Pero esto tiene que ser debidamente avisado, debidamente informado en los términos y condiciones que va a ser las veces del contrato. Por eso recalco mucho el consejo de que tienen que revisar el contrato de prestación de servicio, justamente para poder conocer cuáles son los límites de responsabilidad que tiene cada uno de los proveedores. Sin embargo, como les decía anteriormente, también me toca informarles con lo que viene, y hay un proyecto de ley que se está tramitando específicamente en el Congreso, ¿cierto?, en el Senado de Chile, y es que se mantiene en el caso de la contratación de servicio esta posibilidad de prohibir el derecho de retracto, justamente porque muchas veces, si el servicio ya está prestado, malamente me podría retractar, como les decía anteriormente. Y en el caso de los bienes, va a haber un reglamento que va a ser el Ministerio de Economía, y que obviamente va a ser la distinción con respecto a la naturaleza del bien, porque bien sabemos nosotros que hay bienes
que se agotan con su primer consumo. Deje de darle ejemplos, digamos, tan absurdos, pero que se grafican de alguna manera lo que estoy hablando. En el caso de una película, ¿qué pasa si yo bajo una película en forma digital, la veo, la película no me gustó, ya no voy a poder realizar el derecho del retracto, evidentemente? ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros productos que son de uso personal, ¿cierto? Como por ejemplo podría ser la ropa interior o podrían ser, por ejemplo, los medicamentos. Hoy por hoy, ¿cierto? Ahí entraría otra figura, ¿cierto? En el caso de que el producto venga dañado, no venga con las condiciones, digamos, que requiere un medicamento, y por eso ahí va a entrar a operar lo que se llama la garantía legal o la garantía convencional, ¿cierto? O sea, esas garantías extendidas que muchas veces nosotros suscribimos con los proveedores, pero que no van a operar, ¿cierto? Si es que se ha deteriorado por culpa del consumidor. Bueno, y para efectos prácticos, ¿qué significa cuando yo ejerzo el derecho al retracto? La primero es que les tienen que devolver toda la suma abonada, ¿cierto? Si ustedes, digamos, fueron pagando por cuotas, por ejemplo, todas esas cuotas tienen que ser devueltas y no puede el vendedor, en este caso, ¿cierto? O el proveedor, alegar que se han incurrido en gastos y por lo tanto hacerle descuentos respectivos, ¿no? Y tampoco tiene que ser a la brevedad posible. Y en cualquier caso, la ley establece que debe ser en un máximo de 45 días siguiente a la comunicación del retracto. En cuanto a los servicios, obviamente la devolución solo comprenderá aquellas sumas abonadas que no correspondan a servicios ya prestados al consumidor a la fecha del retracto. Y la obligación del consumidor, para el consumidor, es restituir en buen estado, ¿cierto? Lo que decía anteriormente, los elementos originales de embalaje, como la etiqueta, certificado de garantía, manuales de uso, bueno, que son obligaciones pareciera ser que son bastante obvias. Un tema importante también que ustedes tienen que tomar en cuenta es cuando se entiende materializado o perfeccionado un contrato, ¿cierto? Porque el contrato va a ser básicamente los términos y condiciones que ustedes no van a estar en condiciones de negociar, porque va a ser un contrato de adhesión. Es fírmalo como está o no tienen ninguna posibilidad, pero eso no quiere decir que a ustedes como compradores, ¿cierto?, los prive de derecho alguno. Y el consentimiento no se va a entender perfeccionado, como decimos en derecho, si es que ustedes no han tenido un acceso claro, comprensible, inequívoco de las condiciones generales del contrato. De más está decir que si un proveedor, ¿cierto?, al cual ustedes les van a comprar no tiene términos y condiciones, mi consejo legal es que no lo compren, no vayan, porque obviamente no les va a dar las garantías que ustedes van a necesitar, y al proveedor no lo va a obligar absolutamente a nada, porque finalmente son los términos y condiciones la forma en que ellos se obligan. Y evidentemente que usted, además del acceso a estos contratos, ustedes tengan la capacidad de almacenarlo e imprimirlo. Finalmente, para el día de mañana, si que existe un litigio, ¿cierto?, en materia de consumidor, ustedes puedan tener las pruebas necesarias, digamos, y no se vean violentados en sus derechos como consumidor. Y muy importante, ¿cierto?, señalar que hace mucho tiempo en Chile la sola visita del sitio de Internet no es una forma de prestar el consentimiento. Ya la sola visita, si ustedes quieren vitinear o cotizar, ¿cierto?, determinados productos y servicios, la visita no es una formación del consentimiento. El consentimiento tiene que ser claramente establecido, ¿cierto? Existen mil y una formas, como por ejemplo la suscripción de un contrato mediante un clic, ¿cierto?, que es una acción positiva, o, ¿cierto?, de acuerdo a si fueran servicios financieros, evidentemente tiene que ir asociado a una firma que puede ser una firma electrónica simple, una firma electrónica avanzada, ¿cierto?, que básicamente acredite la identidad de ustedes con respecto a un proveedor para efectos de la suscripción de un determinado contrato. Un poco lo que les decía, ¿cierto? Este es el peor de los escenarios, ¿cierto? Cuando se trata de tribunales competentes, cuando hay que irse a los combos, ¿cierto?, con el proveedor, ustedes tienen que saber, ¿cierto?, y para su tranquilidad, que se pueden dirigir a los jueces de policía local. Este es el tribunal competente para conocer temas de consumidor, ¿cierto? Y aunque suene raro que yo lo diga como abogado,
no necesitan abogado, ¿ya? No necesitan abogado porque hoy por hoy se entiende que es una situación a la cual todas las personas se pueden ver expuestas y por lo tanto incurrir en gastos de honorarios profesionales de abogados, ¿cierto? Siempre podría crear una barrera para el ejercicio de los derechos del consumidor. ¿Y cuál va a ser el juez competente? Bueno, en la regla general, ¿cierto? Es que va a ser... va a ser competente el juez de la comuna en que se hubiera acelerado el contrato, ¿ya? Que por lo general va a ser el del domicilio del proveedor. En caso de los contratos celebrados electrónicamente, vale decir, ¿cierto? Si una persona está, el proveedor estuviera, por ejemplo, en Antofagasta y ustedes en Coyhaique, el legislador entiende que tiene que proteger al consumidor en estas materias y le da la posibilidad de que pueda demandar, ¿cierto?, en el juzgado policial local de la comuna donde reside el consumidor. En este caso, el ejemplo que acabo de dar de Coyhaique. Y un poco, ¿cierto?, ¿qué es lo que viene? Sobre el término anticipado de contratos de adhesión. El contrato de adhesión, básicamente, como les decía, es un contrato que muchas veces no se negocia, que las cláusulas la escribe, ¿cierto?, la persona del proveedor y ustedes tienen que aceptarlo tal como está, sin posibilidad de negociar el texto de la cláusula. Pero nuestros legisladores hoy por hoy están conversando sobre un proyecto de ley básicamente para que ustedes tengan la posibilidad de salir, ¿cierto?, en la misma forma que ustedes suscribieron un contrato. Y solamente a modo de anécdota, ¿cierto? Les cuento que esto pasó a partir de un estudio que hizo el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, con respecto a las empresas de telecomunicaciones, que básicamente era muy fácil, ¿cierto?, suscribir un contrato de telecomunicaciones y de telefonía móvil o celular, por ejemplo, pero era muy difícil salir. Entonces, algunas empresas de telecomunicaciones derivaban a call center, a firmas, etcétera, a tiempo. Entonces, al final no había una simetría, no había un balance entre la forma de suscribir el contrato y de salir. Bueno, eso ahora se está discutiendo para que se elimine y finalmente a ustedes, si contrataron por teléfono un plan de telefonía móvil, también puedan por teléfono eliminarlo, ¿cierto? Ese es un tema muy importante. Sobre el derecho a opción de la garantía legal, ¿cierto? Como les decía anteriormente, ustedes tienen con posterioridad al derecho de retracto, ustedes aún tienen, si el producto, por ejemplo, viniera defectuoso, etcétera, ustedes tienen el derecho de garantía legal o convencional, ¿cierto? Muchas veces lo que hacían algunos proveedores, ¿cierto?, era dar garantía extendida, ¿cierto?, con respecto a determinadas compras online y decían, bueno, pues si usted quiere ejercer su garantía, primero tiene que ejercer la garantía convencional ante la legal, básicamente lo que significa un acondicionamiento, ¿cierto?, de un derecho que le entrega a los consumidores a la ley. Y hoy por hoy, ¿en qué consiste eso? Consiste en que ustedes tienen un derecho irrenunciable, o sea, no se los pueden limitar por ningún tipo de contrato, ni a través de ningún término de condición, ¿cierto? Que puedan optar entre la reparación gratuita del bien o, ¿cierto?, o previa restitución a su reposición, es decir, a la entrega de otro producto de similares características o a la devolución, ¿cierto?, de la cantidad pagada. Este derecho debe ser comunicado por el proveedor del producto o servicio a cada uno de sus locales, tiendas, páginas web y otros. Es decir, esto va a ser una obligación legal, ¿cierto? Y va a tener que ser debidamente informado, ¿cierto?, en el futuro términos y condiciones. El consumidor que en ejercicio de los derechos señalados anteriormente opte por la reparación podrá dirigirse indistintamente o conjuntamente al vendedor, al fabricante o al importador. Destaqué importador porque esto sería lo que estaría incluyendo el nuevo proyecto. Es decir, ustedes como compradores el día de mañana van a tener un abanico más amplio de posibilidades para dirigir sus quejas frente a un producto defectuoso. No solamente al vendedor, sino que van a apoyar al fabricante, van a apoyar al importador, lo que obviamente los arropa más desde el punto de vista legal.
En caso de que prestado el servicio de reparación subsistieran las deficiencias que hagan al bien inapto para el consumo o uso, el consumidor podrá optar entre su reposición o la devolución de la cantidad pagada. Hecha la opción, el requerido no podrá derivar el reclamo. Es decir, el importador, el fabricante y el vendedor no se van a poder hacer, digamos, o sea, pueden pasar la pelota y dejarlo a usted en una situación casi del compra huevo. O sea, van donde el importador le dicen vayan del fabricante, vayan del vendedor o viceversa. Y la garantía otorgada por el proveedor no afectará el ejercicio de los derechos del consumidor establecido anteriormente respecto a los bienes amparados de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si el día ustedes, por ejemplo, quieran ejercer su garantía legal, ¿cierto? Es decir, la que acabo de explicar en la ley, el vendedor no se puede excusar diciendo, ¿sabe qué? Usted ya hizo valer la garantía convencional, es decir, la que nosotros acordamos. Por lo tanto, ya se agotó su posibilidad de ejercer otra forma de garantía. Esto ya no va a ser así hasta el momento, ¿cierto? Va a decir, señor, usted tiene ahora las dos opciones. Si no la convence la convencional, va a poder ir por la legal y no va a poder ser afectado ni limitado de ninguna manera. Y aumenta el plazo, ¿cierto? En el entendido de que actualmente es un plazo de 3 meses de que se recibió el producto, ahora se va a extender a 6 meses, lo que obviamente es una buena noticia para el consumidor, por cuanto obviamente le va a exigir una mayor durabilidad, ¿cierto?, al bien que ha sido comprado. Eso con respecto al consumidor. Datos personales. Datos personales, como les comentaba, es un tema bastante nuevo, pero no por eso es importante. Ustedes, ¿cierto?, al momento de realizar compras, muchas veces les van a exigir la entrega de datos personales, que ustedes van a exigir que se traten con resguardo, con profesionalidad, con seguridad, ¿cierto? Y también que sean ocupados de manera proporcional a lo que están, por la razón por la cual ustedes están entregando ese dato. Y esto estamos relacionados con lo que se llama en esta materia el derecho de proporcionalidad. Es decir, si, no sé, yo voy a comprar el zapato, obviamente puede que me exijan el nombre para poder retirarlo en una tienda, ¿cierto? Cuando la compra la he hecho online. La dirección en el caso que, por ejemplo, en el caso que realicen el envío por parte del proveedor, pero si me preguntan mi estado civil y mi liquidación de sueldo, pareciera ser que es un poco desproporcionado para una compra de zapatos. Entonces a eso nos referimos con proporcionalidad de la entrega de información. ¿Y qué es lo que son los datos personales? Para que ustedes tengan una claridad, que lo define una ley, la ley 19.028 de nuestro país del año 1999, son de todo datos relativos, son los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, ¿cierto? Identificadas o identificables. Por consiguiente, la ley no protege los datos relativos a las personas jurídicas. Esto está únicamente pensado en personas naturales. Una breve descripción, ¿cierto? Sin entrar a dar la lata, el tratamiento solo se puede autorizar cuando una ley lo permite o cuando ustedes expresamente dan su consentimiento. Deben ser utilizados, ¿cierto?, para los fines que fueron inicialmente recolectados, justamente a propósito del ejemplo de los zapatos que les daba anteriormente. Y la información siempre debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular. Acá hay muchos casos, pero el que primero se me ocurre es con respecto a la situación financiera que pudieran tener las personas. Si por ejemplo el día de mañana ustedes van a un banco, ¿cierto?, a pedir un financiamiento y resulta que el banco les rechaza ese financiamiento porque ustedes tienen una deuda por un crédito hipotecario de consumo que fue pagado hace 10 años atrás, bueno, es una responsabilidad del banco, ¿cierto?, tener actualizada esa información, sobre todo para la toma de decisiones que pudieran afectar a las pymes, que son ustedes, ¿cierto? Toda persona tiene derecho a exigir la información sobre los datos relativos a su persona. Esto es de suma importancia. Básicamente, ustedes pueden dirigirse a cualquier empresa y decir, ¿ustedes qué datos míos tienen? ¿Por qué tienen estos datos? ¿Con qué fin? ¿Y a quién le ha sido comunicado? ¿Cierto? Muchas veces nosotros nos llaman distintas empresas, ¿cierto? Teléfono a las horas más increíbles y no entendemos cómo fueron entregados esos datos. Sobre datos personales, ¿cierto? Recomendaciones al consumidor.
señalar que deben considerar la existencia y contenido de las políticas de privacidad, ¿cierto? Esto se parece mucho al Consejo de Consumidor. Toda empresa proveedora debe tener no solamente términos y condiciones con respecto al servicio que prestan, sino también con respecto a los datos que van a adquirir de ustedes, ¿cierto? Y en ese sentido tiene que haber un canal claro sobre a quién hacerle a las alegaciones correspondientes, ¿cierto? Para ejercer los derechos que faculta la ley. Y con el objeto de proteger la privacidad, ¿cierto? Se recomienda siempre que los consumidores no utilicen sitios que no garanticen la protección de la información adecuadamente. Se recomienda acá un consejo más práctico, ¿cierto? De usar varias cuentas de correo electrónico, ¿cierto? Ir cambiando las claves permanentemente para evitar accesos indebidos, etc. Y finalmente, ¿cierto? Me gustaría terminar con el tema de la ciberseguridad, que está muy relacionado, ¿cierto? Justamente al tema de consumidor y datos personales. Y acá un pequeño concepto, ¿cierto? Que es lo que es la ciberseguridad, es el conjunto de herramientas políticas, conceptos de seguridad, salvaguarda de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgo, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios del ciberentorno. No, le estoy leyendo básicamente el concepto porque quiero que entiendan, no para un poco a la lata, sino que para que ustedes tengan la dimensión de que todos estamos expuestos, ¿cierto?, a un ciberataque. No solamente las grandes empresas, justamente por lo que les decía anteriormente. Acá hoy la información es el nuevo petróleo, ¿cierto? Es el nuevo petróleo y entre más información yo tenga, mejor poder de negociación voy a tener con respecto a otro. Muchas veces esta información se obtiene de manera ilegal, ¿cierto? Por lo tanto, es muy importante que tengamos asimilado en nuestra cultura el tema de la ciberseguridad. Y cuando me refiero a que lo tengan asimilado, no me refiero a que se hagan auditorías, ¿cierto?, por parte de empresas expertas o de abogados expertos en ciberseguridad, sino que tomar pequeña conciencia de pequeñas cosas, como por ejemplo cerrar debidamente la sesión del computador, ¿cierto? También cambiar más o menos las claves, tener un control, ¿cierto?, sobre la información que quiero proteger y que podría estar en mi computador. Quiero señalar algunos principios comunes, ¿cierto?, para posteriormente hacer unas recomendaciones que son bastante simples, pero no por eso menos efectivas y menos importantes. Y el primer principio, ¿cierto? Estos son principios comunes, vale decir, son aplicables tanto a empresas de distintos tamaños. Es tener un contacto de cuántos computadores hay en la empresa y bajo qué condición. Y cuando me refiero a qué condición, es si son propios o son de los trabajadores, ¿cierto? O de los colaboradores que trabajan con ustedes. Necesitamos tener un catastro, una cuantificación, ¿cierto?, de los computadores para saber cuántos monitores, ¿cierto?, almacenan información propia de la empresa que nosotros queremos proteger y que eventualmente se podrían ver expuestos ante un ciberataque. Después, la identificación también quiere decir dónde está la información reservada que queremos proteger. Todos tenemos información, digamos, que queremos proteger. A nadie le gusta compartir la base de clientes, ¿cierto?, la estrategia de marketing, las patentes de invención. ¿Dónde está almacenado esto? ¿Hay una nube? ¿Está todo en un computador de manera centralizada? ¿Está en más de uno? ¿Qué pasa con los servidores dentro de mi empresa, ¿cierto?, con las empresas, digamos, que me proveen de servicios de tecnología? Ya teniendo identificado, ¿cierto?, cuáles son mis activos intangibles y mi información que quiero proteger, tengo que ir a la protección, ¿cierto? Los anti-malware, que antiguamente eran los antivirus, ¿cierto? Ahora es mucho más complejo, está mucho más profesionalizado y es necesario que se tengan siempre a la vista, ¿cierto? Los parches, las actualizaciones, los sistemas operativos van avanzando cada vez más de manera vertiginosa, ¿cierto? Y ofrecen ventajas comparativas con respecto a versiones anteriores. Los firewalls, ¿cierto? También es necesario tenerlo. Un tercer principio es la detección, ya, las medidas de protección de activos, cómo me van a entregar la alerta, tengo más o menos una idea, un protocolo de qué hacer frente a una ciberincidencia. Es importante poder interpretar estas alertas, como señalamos acá, ya que en muchas ocasiones son indicios de que podemos estar frente a algún tipo de evento de ciberseguridad que podría amenazar el patrimonio digital. Una vez más, preguntémosle, ¿cierto?, a nuestros amigos del Banco Estado, ¿cierto?, que básicamente fueron capturados en su información
y que no pueden tener acceso no pueden tener acceso a su información y por lo tanto no pueden realizar las operaciones diarias que les son propias. Y eso, imagínense todo lo que significa, desde el pago de los funcionarios públicos, etcétera, o personas, digamos, con ciudadanos a pie que tienen cuentas corrientes, digamos, para el efecto de los giros en las cajas vecinos u otros. Respuesta: contar con la asesoría para responder a situaciones como la total falta de acceso a todos los archivos en tu organización. Lo mismo, ¿cierto? El mismo ejemplo del Banco Estado, ¿cierto? ¿Con quién me asesoro? ¿A quién llamo? ¿Cierto? Es necesario tener esa información. Y la recuperación frente a un evento de ciberseguridad, las preguntas claves son: ¿respaldamos nuestra información? ¿Podemos reconstruir nuestros datos que fueron almacenados? ¿Estamos preparados para recuperar? Eso obviamente implica costo, pero podemos hacerlo de manera más fácil, ¿cierto? Por medio de nube, etcétera, o respaldarlo en correo electrónico. Consejos prácticos a la hora de realizar compras. Bueno, en cuanto a los dispositivos, no instales aplicaciones no autorizadas, ¿cierto? No conecte dispositivos USB no confiables, ¿cierto? Porque muchas veces traen virus, etc. Uso de equipos no corporativos, no maneje información corporativa en equipos públicos. Vale decir, acá lo que se trata de aconsejar es que haya un computador para la pega y un computador, ¿cierto?, para la oficina, ¿cierto? Entre menos se mezclen, mucho mejor. Lo mismo acá, si accede al correo corporativo de tu equipo personal, no descargues ficheros al equipo, ¿ya? Eso puede ser una posibilidad de secuestro de información. Fuga de información: no facilita información sensible si no está seguro de quién es el receptor de la misma. Información sensible es muy amplio, pero básicamente se refiere a temas de salud, ¿cierto? Temas de nuestra esfera más privada, como podría ser temas de creencias religiosas, temas políticos, temas relacionados a nuestro comportamiento sexual u otro. Gestión de credenciales, ¿cierto? No compartas tus credenciales de acceso, usuario y contraseña. Esto puede ser muy obvio, pero muchas veces créanme que los cibercriminales están ideando las formas más originales para poder obtener la información, ¿cierto? Generalmente también en tema bancario. No utilices tus credenciales de acceso corporativo en aplicaciones de uso personal. Y la navegación: evita acceder a páginas web no confiables o no pinche enlaces sospechosos. Esa es la presentación. Tengo algunas preguntas acá que las voy a leer y responder. Patricia Arena pregunta: ¿qué tan obligatorio es la garantía de satisfacción? ¿Qué lo dan las grandes tiendas y corre lo mismo para una pyme? Sí, evidentemente es una obligación de carácter transversal, ya la obligación, digamos, pymes como grandes tiendas están obligados, digamos, a cumplir con lo que evidentemente prometen, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista de la calidad, la entrega y el correcto uso, ¿cierto?, de los bienes que están vendiendo. No hay una distinción con respecto al incumplimiento. Las distinciones están más dadas, por ejemplo, con el tema de las sanciones, ¿cierto?, que evidentemente las sanciones para las grandes empresas, en virtud que tienen una mayor espalda financiera, podrían ser mayormente sancionadas. Pero no hay absolutamente ninguna distinción. No sé si Patricia, por favor, habré contestado tu pregunta. Patricia Aranda, también Patricia: el derecho a retracto aplica también para ventas de productos usados, reparados, que el stock es mínimo o a veces es de un solo producto. Sí, es que pasa que el derecho a retracto es transversal a todo producto y también es una facultad, ¿cierto?, que tú tienes como comprador de arrepentirte arrepentirte dentro de determinado periodo de tiempo, que como te decía es desde la compra del servicio hasta que lo recibes. Si posteriormente tú lo recibes y este fuera defectuoso, ya empezamos en otra categoría que también la mencionamos durante la presentación, que es el de la garantía legal. Va a decir,
que no por tanto que sea usado, ¿cierto? No por eso va a dejar de cumplir con las condiciones mínimas de utilidad del bien que estás comprando. ¿Mm? Y obviamente el tema del stock, el que mencionas, es un tema, sobre todo en materia de comercio electrónico, básicamente porque tú compras, en el tiempo en que tú decides, ¿cierto?, realizar la compra y haces el clic, en forma simultánea, ¿cierto? Pueden haber otros miles de compradores, pero hoy por hoy el gobierno, ¿cierto?, por medio de un reglamento de comercio electrónico va a superar eso, va a decir ya usted ya no se va a poder excusar, ¿cierto?, en la falta de stock. Si está ofrecido en una plataforma, es como si estuviera en vitrina. Y eso quiere decir que si está en vitrina tiene que estar en otro lado, no se puede escudar, ¿cierto?, la empresa en la falta de stock. Otra pregunta dice, Nicolás, vendí 2 máquinas usadas y el comprador me llamó una semana pidiendo la devolución del dinero porque según él estaban malas, pero cuando se le llevó funcionaban. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí evidentemente va a tener que ser eventualmente resuelto por un tercero imparcial que va a ser el juzgado de policía local. También esto podría tener una arista civil, ¿cierto? De vicios reeditorios que se llaman, ¿cierto? Que la compra eventualmente podría haber estado sujeto a determinado vicio. Pero por eso es muy importante, en ese sentido, es muy importante juntar todos los antecedentes, ¿cierto? Y a realizar las pruebas respectivas, ¿sí? Porque hay distintos tipos, podrían haber distintos tipos de fallas, ¿cierto? Podrían haber fallas de funcionamiento propietario, como por ejemplo que la máquina definitivamente no funcione, o que la máquina de alguna manera no cumpla con las expectativas, digamos, que tenía el comprador al momento de realizar la compra, y eso obviamente va a tener que solucionarse de acuerdo a las expectativas que tenía la persona y que obviamente debieron haber eventualmente afectado al precio. Es un tema de expectativas, es un tema de información, ¿cierto? En el sentido de que si la persona obviamente pagó por una parte como una máquina usada, pero esta funciona, no debería tener mayor argumento al respecto, porque ahí lo que prima es un criterio de funcionalidad. Si esto funciona, no hay ningún problema, pero obviamente si no funciona, hay que responder y bueno, y se tendrá que responder o con el precio o con la obligación de reparación, justamente a propósito del tema de la garantía legal de la cual hacía mención. Finalmente, Jacqueline pregunta qué ocurre si la compra es en el exterior, por ejemplo, China-Canadá. ¿Se cumple la misma protección y resguardo legal? Muy buena pregunta, ¿cierto? Esto obviamente es muy necesario, por lo que les comentaba, revisar los términos y condiciones, porque los términos y condiciones, dentro de sus distintas cláusulas está justamente la jurisdicción aplicable, ¿cierto? O el lugar de competencia de los tribunales que van a estar llamados a resolver sobre un determinado asunto. Existen muchos proveedores, ¿cierto?, que están en el extranjero que además no tienen sucursales, no tienen presencia en Chile y además frente a cualquier litigio los mandan al país donde ellos básicamente tienen su operación, que puede ser China, Nueva Zelanda, etcétera. Por lo tanto, es un consejo que les doy justamente revisar ese tema, qué pasa si esto no resulta, porque evidentemente la responsabilidad se va a poder perseguir, pero obviamente va a requerir mucho más costo, va a requerir mucho más tiempo, le van a tener que notificar, ¿cierto?, una eventual demanda a través de la Corte Suprema, ¿cierto?, que la Corte Suprema va a avisar a la Corte Suprema del país donde se encuentra el vendedor, y podríamos tener una respuesta que tarde años y obviamente con incertidumbres en cuanto a su resultado. No tengo más preguntas hasta el momento. Nada, solamente agradecerles, ¿cierto?, el hecho que me han escuchado. Estoy
Espero que les haya servido, ¿cierto? Traté de abarcar lo más posible, ¿cierto? Los distintos temas que pudieran a ustedes servirles como compradores o también como vendedores. Les deseo mucho éxito, ¿cierto? En esta etapa, esta difícil etapa que estamos viviendo en pandemia. Y los dejo invitados, ¿cierto? Para finalizar, al siguiente taller, cuyo tema es Mujeres Emprendedoras, lo va a dar Vivi Ponce de la Fundación Codea. Así que muchas gracias y les deseo un buen resto del día.